peso o del volumen es líquido. Cuando nos encontramos en edad infantil hasta edad preescolar, estamos hablando que el 80% del líquido de la superficie de peso total va a corresponder a líquidos, y cuando nos encontramos en un paciente en la etapa de adolescencia y adultos jóvenes, estamos hablando que representa el 60 al 70% total de líquido. Si nosotros estamos hablando del sexo masculino, el sexo masculino tiene mayor masa muscular y corresponde al 70% de volumen. Las mujeres, en el sexo femenino, tenemos más líquido y grasa, corresponde al 60%. ¿Ya? Y los ancianos mayores de 60 años se considera que el 50% del líquido corporal corresponde a sus genes. ¿Cómo van a estar distribuidos? Cuando yo hablo de líquidos me refiero a sangre, linfa, líquido intersticial, líquido extravascular. ¿Cómo va a estar distribuido? Desde 60 a 70%, el 40% va a corresponder al intracelular, y del 20% del extracelular, el 5% va a corresponder al intravascular y el 15% al intersticial. Cuando nosotros rompemos esta armonía, el paciente entra en un estado de mala distribución. ¿Y qué pasa? Si nosotros aumentamos el mayor líquido en el extracelular o en el intersticio, nosotros vamos a estar con esos pacientes que tienen edemas, pero a nivel del volumen circulante efectivo va a estar disminuido, ¿no? Incluso nosotros podemos tener pacientes deshidratados en anasarca. Y uno dice, ¿cómo es eso? Deshidratados en anasarca. Porque la anasarca es la presencia de líquido dominante en el extravascular, ¿no? En el extracelular. Estamos hablando en el intersticio. Y para que nosotros hablemos de volumen efectivo, tiene que estar dentro del intravascular. ¿Cuánto es el requerimiento hídrico basal? ¿Cuánto es nuestro requerimiento basal diario? ¿Cuánto necesitamos nosotros para poder vivir cada día? Para hacer nuestras necesidades básicas. Nosotros necesitamos entre 30 y 35 ml por kilogramo de peso en 24 horas. Eso bajo un cálculo del peso ideal, no el peso real. Imagínense si yo tengo un gordito de 150 kilos, no le voy a dar 10 litros de agua, ¿no es cierto? Estamos hablando del peso ideal. Y el peso ideal se calcula con una tabla que ustedes la pueden buscar en internet, que refiere la edad con la talla, ¿no? Que corresponde a su peso ideal. Estamos hablando de un individuo promedio de 70 kilos, y esa es la media, necesita entre 2.100 a 2.300 ml en 24 horas. ¿Para qué necesita eso? ¿Para qué creen? ¿Para qué ocupa su? ¿Por qué la propaganda dice consumir 2 litros de agua todos los días? ¿Por qué? ¿Para qué se ocupan esos 2 litros de agua? Para los músculos, para ¿Pero los para qué? órganos. ¿Qué hace tu cuerpo que hace hidratación? Mejora la digestión. Ya. El metabolismo. Equilibrio. Entonces, orinar, filtrar más la sangre para eliminar la impureza de la Ya, muy sangre. bien. Para que pueda tener un buen funcionamiento en nuestra célula interna. Correcto. ¿Qué más? Se lo voy a poner fácil. Para que ustedes tengan su piel fresca y húmeda en 24 horas, necesitan 350 ml de agua todos los días para que su piel mantenga la humedad y la frescura y la temperatura. Para respirar, todos nosotros gastamos 350 ml en 24 horas para respirar, para condensar los líquidos. Todo el día, aunque usted se sienta seco, para que su piel maneje la temperatura adecuada, gasta 100 ml en 24 horas. Para poder hacer la materia fecal, así ustedes digan, pero esas son duras. Pero para que se hagan duras necesitaron compactarse. Y para compactarse hicieron necesidad de líquido. Necesitamos 100 ml para compactación de hasta postcatarsis en 24 horas. Y debemos orinar un promedio de 1.400 a 1.600 ml
concentración de toda la bulimia diaria. Si ustedes suman las necesidades básicas de un individuo de 70 kilos, suman 2.300 mg. Quiere decir que nosotros necesitamos todos los días, para poder llevar a cabo nuestras relaciones celulares, enzimáticas y metabólicas, esa cantidad de agua. Solo para que conozcan, existe una ley de regulación de la membrana capilar, que fueron dos científicos, ley de Starling y la ley de Gibson, no solamente habla de la relación que existe entre la función de las membranas de menor concentración a mayor concentración, solo para que entiendan el tema de la polaridad. No es importante, todo lo que es para empezar. Deflexión. Cuando nosotros hablamos de deflexión, estamos hablando de sacar, perder, deshacer un peso. Nosotros podemos tener pérdidas de sangre, podemos tener pérdidas extrarrenales y pérdidas renales. Cuando yo estoy hablando de pérdidas de sangre y pérdidas extrarrenales, estoy hablando que estoy con un riñón sano. Y extrarrenales cuando hay compromiso de la función de los riñones. ¿En qué caso yo puedo perder sangre? ¿En qué caso? Traumática, en un parto, una trombospirina, en una cirugía, en cualquier cosa. Y pérdidas extrarrenales, donde usted está perdiendo líquido, pero no es sangre, y los riñones están sanos, ¿cuáles podrían ser las causas? ¿Las más frecuentes? Deshidratación. ¿Por qué vienen los pacientes con mayor frecuencia deshidratados? ¿Por diarrea? Lo más frecuente, COVID y diarrea. Secuestro abdominal en los pacientes hepatópatas o cardíacos donde hay ascitis, edema en miembros inferiores, entonces secuestro de líquido abdominal. Y en pacientes que sufren, por ejemplo, en pacientes que viven en temperaturas extremas, llámese Santa Cruz cuando es 40 grados y no tenemos aire acondicionado, ¿no? Tenemos mayor consumo de líquido y mayor consumo celular, entonces necesitamos más, perdemos más. Y en los quemados, nunca se olviden que el quemado es un gran perdedor de líquido por excelencia y lo mata más la deshidratación que la misma quemadura. Y estamos hablando que esas son causas de pérdida de líquido en un riñón sano. En cambio, cuando estamos frente a un riñón enfermo, podemos tener pérdidas por causas de nefropatías, por uso excesivo de diuréticos, en pacientes que tienen diuresis homótica por una diabetes descompensada, una diabetes insípida. También podemos tener en el caso de los déficits de mineralocorticoides, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, hiperaldosteronismo secundario, cerebrotenedor de Sand, Sheehan. A nivel central, nosotros vamos a tener a nivel periférico los receptores que van a estar en todos los vasos sanguíneos que se van a encargar de detectar a nivel periférico la disminución de la bulimia. ¿Para qué? Para que mande a nuestro cerebro, para que el sistema nervioso autónomo, por medio de sus receptores, active el mecanismo compensatorio. En este caso es la C. A nivel renal también vamos a tener el sistema de compensación del sistema renal angiotensina-aldosterona, por medio de la hormona antidiurética, la déficit de aldosterona, las prostaglandinas, los péptidos natriuréticos, entre ellos el péptido natriurético auricular y el cerebral. Necesidad basal, dijimos, de 35 ml por kilogramo de peso, y nosotros tenemos que entender que hay situaciones clínicas donde vamos a tener una pérdida extra. Extra quiere decir que vamos a gastar más de lo que habitualmente consumimos. Un paciente con fiebre mayor a 38 grados, yo debo sumar a su requerimiento 0,2 a 0,3 ml por kilogramo de peso por hora de fiebre. Si el paciente tiene taquipnea, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 20. Muy bien, si yo tengo una frecuencia respiratoria mayor a 20, estamos hablando que estoy frente a una taquipnea donde voy a tener un consumo de líquidos, porque dijimos que para respirar normalmente en 24 horas necesitamos 350 ml. Pero si yo tengo una taquipnea, quiere decir aumento de la respiración, obviamente voy a gastar más. Tengo que aumentarle 0,2 a 0,3 ml por kilogramo de peso hora. Cuando yo estoy expuesta a temperaturas extremas, para que mi piel conserve la humedad y la frescura, necesito más o menos 4
perdón, no sé cómo hacerlo sin empezarlo así. Necesito 6 ml por superficie por kilogramo de peso. Si yo estoy frente a una alteración respiratoria, también necesito un consumo extra de 5 ml por kilogramo de peso. Por cada catarsis extra, dijimos que para yo tener un promedio de 2 catarsis por día, necesito 100 ml, pero por cada catarsis extra, yo necesito un consumo de 200 ml. Y para una diuresis de 1500 ml periódico promedio, mayor a eso, ya lo tengo que tomar como una pérdida extra. Cuando yo estoy calculando, cuando yo tengo un paciente con alteración de los líquidos, debo siempre calcular la osmolaridad para saber si mi paciente está hiperhidratado o hipervolémico o está baja mi osmolaridad. El tratamiento va a ir en función a mi grado de osmolaridad. ¿Cómo yo voy a calcular la osmolaridad? Por medio de una fórmula. La fórmula nos dice 2 es una constante por sodio estéril. ¿Cuánto es lo normal del sodio? 135 a 145. 135 a 145. Más glucosa. ¿Cuánto es lo normal de la glucosa? 60 a 99. ¿Ya? 18, que es una constante, más urea. ¿Cuánto es lo normal de la urea? 1,5 a 3 a 5. 3,5 a 5. Es nada más 20 a 40 sobre 6, que es la constante. Esa es creatina. La creatinina es de 0,7 a 1,3. Lo que vamos a decir es potasio, 3,5 a 5. Ok, entonces con esa forma nosotros calculamos la osmolaridad. Todo lo que está por arriba de 290 se considera aumento de la concentración de osmolaridad. Cuando nosotros hablamos de los líquidos, no se olviden que en nuestro cuerpo no solamente hay agua, ¿no? Hay agua, pero en esa agua que va viajando los electrolitos. Los principales electrolitos del líquido intracelular van a ser el sodio, potasio, cloro, bicarbonato y calcio. ¿Cuál es el principal electrolito intracelular? ¿Verdad? Ai, calma. Então, potássio. O sódio El puro. principal electrolito intracelular es el potasio. El sodio es el principal electrolito extracelular. Ahora, no nos olvidemos que el sodio y el potasio tienen un mecanismo como de feedback, es decir, uno entra y el otro sale. No pueden estar los dos adentro. Yo no puedo tener una célula aumentada de sodio y potasio al mismo tiempo. O la tengo hinchada por aumento de sodio o la tengo normal con aumento de potasio. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo normal del sodio? ¿Cuánto? 135 a 145. Quiere decir que yo debo consumir todos los días en mi dieta un promedio de 100 a 150 miliequivalentes de sodio, de mediano. Eso quiere decir cuánto está. Tô assim, Lima, tô assim. Tranquila. Todos los alimentos que consumimos en la dieta tienen sal agregada en su composición. Por eso que nosotros ni siquiera deberíamos sobreagregarle sal a nuestra comida, porque ya los alimentos en sí traen dentro de su composición la sal. Luego el siguiente electrolito, el principal del intracelular, que viene a ser el potasio. ¿Cuánto es lo normal de potasio? 3,5 a 4,5. En algunas guías van a encontrar hasta 5. 3,5 a 5 o 5,5. Yo tomo potasio por arriba de 5 ya lo considero hipercálico. En la terapia nosotros, nuestra meta siempre es 4. Esa es la meta de la terapia intensiva para tener un paciente equilibrado. Para eso yo tengo que tener un requerimiento de mi consumo diario entre 56 y 100 miliequivalentes de potasio que se encuentra dentro de la composición de los alimentos que vamos a hacer en la dieta. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? 18.
21 a 28, en algunas ya van de 22 a 25. De 21 a 26. ¿Ya? Claro, ¿cuál es lo normal de dispersión? 101 a 111, si se lo estoy poniendo ahí. Generalmente el metabolismo de cloro va siempre asociado al metabolismo de sodio. ¿Ya? Y el calcio, que el calcio lo tenemos de dos maneras en nuestro organismo, no se olviden, tenemos el calcio iónico y el calcio sérico, ¿no es cierto? El calcio sérico que va a, perdón, el calcio iónico que es el que va pegado al hueso, y el calcio sérico que es el que va a formar parte de las reacciones de conducción eléctrica. Tengo una duda, si el paciente que tenemos en el curso, por ejemplo, pasa obviamente porque es porque obviamente se llegó a unir porque obviamente está hecho. Correcto. Entonces, para poder liberar a este paciente del hospital, póngale que estuvo 2 semanas internado, pero este paciente todavía no logra estar entre los parámetros normales. Si está cercado, lo dejan libre a su casa o se tiene que llevar a ese. Si en 2 semanas no lo pudiste compensar en la UTI para poner el sodio y el potasio normal, cambia de clínica porque te está yendo mal con el médico, ¿no? En caso de, por ejemplo, la urea, creatinina, No, eso es otro caso. Cuando estamos frente a un paciente con una falla renal, la falla renal esta puede ser aguda o crónica. Aguda menor a 90 días, perdón, menor a 89 días, crónica mayor a 90 días. Y tenemos también los crónicos reagudizados, que quiere decir que el paciente tiene una falla renal crónica, pero maneja un estadio 3 con una avanzada de 2 de creatinina, y por ahí un evento externo como un shock hipovolémico o un shock séptico hizo que tenga una reagudización de su cuadro y esté como una creatinina de 6, 5 tal vez, y puede ser que esté hasta entre un estado de anemia. Pero la finalidad de la UTI no es volverle a 0,7 su creatinina porque no se la vamos a lograr, ella tiene una falla renal, pero la finalidad es volver a su basal contra lo que él tenía antes de ingresar a la UTI. En este caso, una UTI a 2. Criterio de alta nuestro es que esa creatinina baje a 2, que era la basal que tenía. Yo no puedo pretender bajar a 0,7 si el paciente no era esa su basal. Ya tenía un daño intestinal instaurado. No nos olvidemos que el riñón cuando se enferma ya no se soluciona, que más adelante lo vamos a ver en la clase de insuficiencia renal. pero cualquiera sea ambos casos, sí o sí, la otra finalidad es que sí o sí llegue al parámetro normal, porque si no es el parámetro normal no puede agregar al paciente. A ver, el potasio, lo que pasa es que el potasio se corrige rápido. Yo coloco un acceso venoso central y no puedo ponerte de excusa más de 24 horas para corregirte el potasio. Si no te lo corrige porque no estoy haciendo las cosas bien. Pero el sodio no, el sodio se corrige de manera lenta. No se puede bajar el sodio ni subir el sodio de golpe. Si yo tengo un paciente con una hiponatremia, llámese de 110 o 115, para llegar a 135, que mi meta sería 140, estamos hablando de 35 mil equivalentes de sodio que le faltan. No puedo yo aumentar el sodio más de 10 mil equivalentes por día, porque el paciente hace una complicación mucho más grave que se llama la mielitis continua o la desmielinización de la vaina neurotenus. Entonces, todo depende del tipo de trastorno en el que está involucrado el paciente. Pero no es, o sea, si tu paciente no está bien en el medio interno, obvio que no está en condiciones de hacer una unidad de terapia intensiva, porque el piso, nadie corrige el piso. Porque por ahí yo puedo pasar sodio mal pasado y lo voy a matar al paciente. El potasio, si el potasio yo no le calculo por periférica, por peso y por dilución, es una causa de paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? De paro cardíaco, perdón. ¿Por qué? Porque es el principal componente del sistema de conducción cardíaco. Por eso que no se puede corregir de manera inadecuada. Y si yo no lo corrijo, también el corazón va a parar porque le va a faltar el electrolito principal para su conducción. No es que, pero no es así corregir, o lo corrijo de más. Para eso existe una fórmula para corrección, pero vamos a ver. Ya. Ahora, dentro de los trastornos hidroelectrolíticos vamos a tener trastornos de volumen y trastornos de concentración. ¿Ya? Dentro de los trastornos de volumen
vamos a ver la hipovolemia, que es la baja de volumen, o la hipervolemia, que es el aumento de volumen. Y bueno, dentro de los trastornos de concentración, lo vamos a ver más adelante, que son trastornos de sodio, potasio, cloro, fósforo, bicarbonato. Dentro de los trastornos de volumen tenemos la hipovolemia. Comencemos con la de baja volumen. ¿Cuáles son las causas clínicas de hipovolemia? Traumatismo porque perdemos sangre.